Bien, continuando con con la prueba diagnóstica en la parte de biología, reto 1. Para la primera parte tenemos una lectura sobre la malaria, donde nos indica las características del parásito, cómo se transmite y demás. Debemos resolver solo tres preguntas, 91, 92 y 93. En la 91 nos dice, el Plasmodium es uno de los numerosos endoparásitos que existen en la naturaleza. La palabra endo significa que es un parásito interno, si fuera exoparásito sería un parásito externo. Teniendo eso en cuenta, la pregunta es si algunos endoparásitos destruyeran a su hospedero antes de completar su ciclo, ¿qué consecuencia tendrían? Entonces, teniendo en cuenta que el endoparásito es interno, si destruye el hospedero antes de terminar su ciclo, pues muy probablemente tenga menores éxitos en términos evolutivos porque no se termina de desarrollar totalmente. No necesariamente es el número de microorganismos en el hospedero ni las posibilidades de infectar a otros hospederos, es la capacidad evolutiva de poderse transmitir o de seguir reproduciéndose en otro hospedero, pero pues debe estar maduro el microorganismo o el parásito como tal. Entonces, en este caso la respuesta sería la C, menor éxito en términos evolutivos. En la pregunta 92, el control de la malaria, el uso de insecticidas tiene éxito durante algún tiempo, pero después de exposiciones prolongadas al insecticida durante varias generaciones, los zancudos como otros insectos desarrollan resistencia. La resistencia al insecticida, ¿qué es? Es que el microorganismo se adapta a la sustancia como tal que lo mata o lo extermina, ¿sí? Y esto se hace por un mal uso, en teoría, de un medicamento, de un herbicida, de un insecticida, etc. Entonces la respuesta de acuerdo a ese orden de ideas sería la C, la capacidad de los zancudos de vivir en contacto con el químico que anteriormente los extermina. Esto se da en términos evolutivos en muchas generaciones pues, del mosquito. En la pregunta 93, bueno, nos dan una identificación de la resistencia, el parásito Plasmodium falciparum, que es muy eficiente en adquirir resistencia a las drogas usadas para atacarlo. Y esto es debido a la misma secuencia que hemos llevado, y es que el uso inadecuado y frecuente de medicamentos aumenta la frecuencia de parásitos resistentes si no se hace un uso adecuado pues del medicamento, ¿sí? O sea, como que el mismo texto, el mismo párrafo como que trata de sugestionar ese tipo de respuesta. Bueno, ya pasando sobre la misma temática, pero ya no relacionado con el texto como tal, vemos que en el mapa mundi muestra la distribución de la malaria en el planeta, siendo la zona ecuatorial más afectada. ¿Esto a qué se refiere? Pues en principio, si vemos que la parte sombreada son partes calurosas de la parte ecuatorial del planeta, entonces podemos decir que la temperatura tiene algo que ver con la distribución de la malaria en el planeta. Entonces, teniendo en cuenta, leemos que una explicación a esta distribución es que pues las condiciones climáticas de esta zona permiten el desarrollo del parásito y el vector. ¿Qué es el vector? El vector simplemente es quien transmite la enfermedad. En este caso pues será el mosquito. El mosquito es el mismo vector. En la 95 vemos un esquema, digamos, de todo, por así decirlo, del ciclo de la malaria y el ciclo de vida de Anopheles, que es la hembra de la especie. La mejor estrategia que los pobladores de una región pueden hacer para reducir la proliferación de la enfermedad es: en este caso nosotros no podemos intervenir procesos hepáticos en el ser humano ni nada por el estilo, sino es evitar, reducir, por así decirlo, los lugares de reproducción del mosquito, o sea, evitar estanques de agua por ahí en maltrechos, algo por el estilo, que es el ámbito, digamos, perfecto para el desarrollo del mosquito de la malaria. De acuerdo a este párrafo, en la pregunta 96, los investigadores realizaron un experimento en el cual usaron mosquitos de especie Aquasalis y mantuvieron temperaturas. Empezamos a modificar temperaturas y empezamos a modificar humedad. Y también se estudió el tiempo que demoraban los huevos en eclosionar, o sea, me están relacionando, digamos, la variable de la temperatura con el ciclo, digamos, de reproducción del mosquito, de las larvas, cómo se alimentan, qué consumen, en este caso es agua con 10% de azúcar, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la pregunta de investigación para desarrollar, digamos, ese estudio de modificar temperatura y ese tipo de cosas? En este caso es bastante clara porque lo que más yo modifico en este caso es la temperatura, y la temperatura tiene un efecto importantísimo en el desarrollo, digamos, de los microorganismos en este caso, ¿sí? Pues al principio es una larva y eso, pero si no tiene una temperatura adecuada el desarrollo va a ser más lento, mientras que si tiene una temperatura óptima va a ser mucho más acelerado. En la pregunta 97, en este experimento el factor que permanece constante, ¿cuál es? Pues
es la humedad relativa. O sea, si yo mantengo la humedad relativa y modifico la temperatura, se obtienen, digamos, las conclusiones que se dio en el texto. En la pregunta 98 ya nos dan una tabla, nos dan más información. Ahora tengo 12 tipos de especies, especie y género. La Bitarsis y la Aquasalis, que mantuvieron temperaturas entre 26 más o menos 2, quiere decir que la temperatura puede oscilar 2 grados hacia arriba, 2 grados hacia abajo. Lo mismo pasa con 20 grados, obteniendo los siguientes resultados. Lo importante acá es saber analizar las tablas. Entonces vemos que a temperatura tengo diferentes temperaturas y tengo porcentaje de eclosión de las larvas. Entonces, ¿cuál es la que se ve más alterada, digamos, por eso? Antes de leer la pregunta es, por ejemplo, el Aquasalis no se ve muy afectada por la temperatura, la eclosión se da casi en la misma proporción, solo se modifica un 10%, mientras que la Albitarsis, su porcentaje de eclosión se modifica drásticamente, o sea, con 6 grados de diferencia de temperatura, vemos que se modifica muchísimo el porcentaje de eclosión. Entonces, esa especie es muy sensible a la temperatura. Ahora sí, leyendo la pregunta es, a partir de los datos presentados en la tabla se puede concluir que, pues ya analizamos la tabla, entonces decimos que la Arbitarsis es más sensible al cambio de temperatura. Para la pregunta 99, bueno, tenemos otro párrafo informativo que en la revista Nature se reportó que al usar a Anopheles en los que se había insertado un gen específico creado en el laboratorio, se redujo 80% en la transmisión de la malaria en ratones, condiciones de laboratorio. Nos está preguntando sobre, bueno, nos dicen que el gen produce una proteína que impide la fijación del parásito en el intestino del mosquito. Entonces ahora la pregunta es, una característica que deberían tener en cuenta los investigadores si en algún momento pudieran reemplazar a los zancudos silvestres por anófiles genéticamente modificados con el gen SM1, es que a estos anófeles en principio puedan reproducirse más rápidamente y dejar más zancudos. ¿Qué quiere decir eso? Como están modificados genéticamente y que impiden que se infecte, lo que se debe procurar es que se reproduzcan muy rápido para que la población de esos zancudos genéticamente modificados sea superior a la población de los mosquitos o los zancudos que puedan infectar con malaria. Pregunta 100. Los investigadores esperan que en algún día los anófeles genéticamente modificados con el gen SM1 reemplacen a los anófeles silvestres y así se elimine la transmisión de la malaria. Un argumento en contra de esta consideración es qué efecto tiene que sean genéticamente modificados en un ambiente. En este caso es que la reproducción entre zancudos modificados y silvestres puede transformar el gen modificado, ¿sí? Porque teniendo en cuenta que los genes pueden pasar de una generación a otra, pero también sufren procesos de intercambio genético y toda la cuestión, entonces el gen no va a ser perpetuo en todas las generaciones y puede ser modificado y no va a tener la misma efectividad. 101. El zancudo anófeles transmisor de la malaria en las personas no se encuentra por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, por lo cual, ¿qué quiere decir eso? Recordando la gráfica del mundo, vemos que ellos se ubican perfectamente sobre la zona ecuatorial, entonces quiere decir que requieren climas cálidos para poder desarrollarse como organismos. Entonces la respuesta aquí sería la C, la transmisión por zancudo está restringida a las zonas con menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en climas cálidos, y es en climas fríos el mosquito no se puede desarrollar. Para el desarrollo de las siguientes preguntas vemos que nos dan ahora una información diferente que es relacionada con los virus, cómo actúan, digamos, los virus que requieren, digamos, un hospedero, una célula hospedera, pues para poderse usar el mecanismo y autorreplicarse. Vemos que tiene diferentes pasos, paso 1, paso 2 que es la unión con la membrana, el paso 3 que es la infección con el ADN del virus, utiliza el mecanismo para reproducir más el virus y, o sea, a la final lo que hace el virus es utilizar la maquinaria de la célula para poder reproducir más virus. Entonces, básicamente eso es lo que nos está diciendo la gráfica como tal, y específicamente nos están hablando del virus del VIH. Entonces, la pregunta 102, a partir de esta información se puede concluir que el virus del VIH es que, si vemos la figura anterior, vemos que el virus del VIH es blanco, pues en este caso la figura nos lo muestra como blanquito y se combina con el del humano. Entonces como tal ahí es una recombinación o una combinación. Entonces en este caso integra su ADN al de la célula y la utiliza como maquinaria para poder reproducirse. O sea, el ADN ingresa a la célula, se combina con el ADN del hospedero y utiliza todos los mecanismos celulares básicos de duplicación, transcripción y traducción para generar más virus del VIH en este caso. Para la pregunta 103, ¿cuándo se están formando los nuevos virus dentro de la célula?
En este caso simplemente es observando la gráfica y es el ARN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Pues que forman unas estructuras que la célula normal no está acostumbrada a generar, que solo son estructuras del virus. Entonces el virus debe encapsularse antes para poder salir. ¿Listo? En esta pregunta pues tenemos un texto sobre una planta que es durante la colonia, que nos están hablando digamos de la quina, de la corteza de la quina que sirve para tratar temblores, bueno, más que todo es para propiedades antimaláricas. Entonces, la pregunta 104 nos dice, la quina es una planta tropical de hojas anchas y perennifolia, es decir, que tiene follaje, o sea, la palabra como tal no la están explicando dentro del mismo texto, que tiene un follaje durante todo el año, o sea, que cuando se le cae una hoja es porque ya tiene la otra lista. ¿Listo? Esta característica para qué sirve. Entonces aquí como tal es para captar luz y producir sombras para limitar a su alrededor el crecimiento de plantas que necesitan mucha luz, o sea, está evitando posibles competidores, digamos, a nivel ecosistémico de los nutrientes en el suelo y demás. La pregunta 105, que también va relacionada con eso, desde la época de la colonización en Sudamérica, el tratamiento de la malaria, bueno, extracto de la corteza del árbol de quina, que es la quinina, que es una proteína. La comercialización de todo este tipo de cosas, bueno, tiende a la desaparición de la especie por el alto uso indiscriminado de la misma. Pero entonces la pregunta es, además de la tala y la remoción de la corteza de los árboles, ¿es un problema para la planta? ¿Por qué? En este caso sería limita el desarrollo de la planta al reducirse el transporte de los nutrientes. ¿Por qué? Porque es que cuando yo retiro la corteza, retiro el corcho, el cambium, o sea, si miramos la imagen, tenemos corcho, que es la parte más exterior que da, digamos, contra el ambiente, el cambium y el floema. El floema es muy importante en plantas vasculares porque tanto el floema como el xilema son estructuras, por así decirlo, vasculares que influyen mucho en el transporte de nutrientes. ¿Sí? Entonces cuando yo retiro la corteza lo que hago es retirar también parte, digamos, de su sistema para transportar nutrientes, ya sea de la raíz a los frutos, flores, etcétera. Entonces limito el desarrollo de la planta.